Listo, muchachos. Entonces, en la clase pasada, hace 1000 años atrás, vimos, ¿estamos en qué tema? ¿Me recuerda, por favor? En la velocidad, todo eso. ¿Qué velocidad? A ver. Pero hay una tarea, pero la gente... ¿Cierto? Tranquilo, mijo, que yo me acuerdo. ¿Cuál tarea? Pero yo lo hice en el salón, así que usted ya me lo Yo también recuerda. hice en el salón, la del avión. Sí, nosotros la hicieron. Sí, de que iba a 80 metros por segundo. Sí, Un había avión tarda tarea. 2 segundos en recorrer. Eso era un metros. ejercicio. No, era una tarea. No, ella lo como Era un tarea. ejercicio. Sí, ¿no? yo lo dejé Bueno, como igual. tarea. Pero es un ejercicio. Listo. Es un ejercicio que anota. Ya. Por eso. Bueno, en pocas palabras, estábamos viendo movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Y habíamos dicho que ese movimiento tenía unas características. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Ese es el de la velocidad constante. Muy bien, esa es una de las características. Su velocidad es constante. ¿Qué más? La trayectoria es una línea recta. Muy bien, la trayectoria es una línea recta. ¿Qué más podemos decir de movimiento rectilíneo uniforme? Que siempre ya a la misma velocidad. Sí, pues ya Sara creo que había mencionado con respecto. No escuché. ¿Alguien más? Habíamos visto que la velocidad era igual a ¿qué? A distancia dividido tiempo. Muy bien. A la distancia dividido el tiempo. Un tiempo. Entonces, habíamos dicho que generalmente la velocidad estaba definida en ¿qué unidades? Segundos. En metros por segundo. Muy bien. Y cuando decíamos que estaba en kilómetros, la unidad de tiempo era ¿cuál? Horas. Hora. Muy bien. Y que en algunos ejercicios nos decían que si el espacio estaba en kilómetros y el tiempo estaba en segundos, había que convertir, ¿cierto? Dejarla en kilómetros por hora o en metros por segundo, dependiendo de lo que fuera más fácil primero, ¿cierto? Listo. Recuerden que estuvimos viendo unas grafiquitas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí. Listo. Habíamos visto el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿cuáles eran las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Qué significa eso? Yo esa clase no. Chicos, necesito que todos participen. Hoy vamos a dar por terminado este tema. Yo no me acuerdo. Profe, no llegamos, fue hasta, pues lo último que tengo en el cuaderno es el movimiento rectilíneo uniforme, no el acelerado. Pero recuerden que yo les había dado, por así decir, un abrebocas de lo que iba a ser el tema. Que muchos dijeron, ay, profe, pasa esto, que pasa lo otro. Yo estaba... Algunos de ustedes participaron y que no hay que ir con el carro, que cuando pasaba esto. Sí, el día de que se pusieron a decir cosas de cambios De y todo cambio, eso. terminaron en palanca de cambio. Sí. Bueno, resulta Yo que como estaba. la palabra uniformemente significa que es igual, ¿cierto? Fue el día de la votación. No estaba. Chicos, significa que es igual. Entonces,
El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel donde ya hay una aceleración. Pero esa aceleración va a ser ¿qué? Uniforme, va a ser constante. Es decir, si un auto en el segundo 1 va a, no sé, 60 kilómetros por hora, pero lleva una aceleración de 3 kilómetros por hora, entonces eso significa que por cada segundo va a aumentar ¿cuántos kilómetros? 3, ¿cierto? Sí. Es decir, que en el segundo 2 va a ser 63. En el segundo 3 va a ser ¿cuánto? 66, En el segundo 4, 69. ¿cierto? Y así sucesivamente. Eso va a acelerar uniformemente, es decir, que usted en un tiempo dado, usted puede saber cuál es la aceleración o la velocidad que lleva ese auto, ¿sí o no? Sí, señora. Exacto. Entonces, incluso también estuvimos viendo unas animaciones. Aquí le vamos a colocar este auto que lleva una aceleración de 3 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, cuando está en el tiempo cero, vamos a ver. Cuando está en el tiempo cero y en el espacio cero significa que todavía no ha arrancado. Cuando yo le doy play, vamos a ver la gráfica. Miren la gráfica. ¿Sí se dan cuenta cómo es la gráfica? Eso significa que va aumentando. ¿Por qué? Porque lleva una aceleración de 3 metros por segundo. Es decir, que por cada segundo va avanzando cada vez más 3 metros, ¿cierto? Por cada segundo 3 metros. Ahora, si yo les pregunto sin necesidad de ver la gráfica, vamos a parar. Sin necesidad de ver la gráfica, si yo les digo que va a 3 metros por segundo, cuando vaya en el tiempo 5, ¿cuál será la distancia en metros que ha recorrido? 15. Vamos a ver. Uno, dos, sino que se está como un poquito desfasada. 1, Por este 2, están- 3, 4, 5. No, que está un poquito desfasado, a ver. No, profe, 1. están 3 metros cada 2 segundos. ¿Cómo? Están 3 metros cada 2 segundos. Está por, no. 1, 2. Sí, está por 2 segundos. Ah, el tiempo, sí, sí, efectivamente. Entonces, pero de esta forma, de esa forma podemos ver lo que ha avanzado. Simplemente es el tiempo, ¿cierto? 5 segundos por los metros que anda en cada segundo. 5 por 3, 15. ¿Cierto? De esa forma, así de sencillo. Ahora vamos a ver la velocidad. Miren. Miren que acá sí se ve más claro. ¿Sí ven? Entonces, cuando ha transcurrido 6 segundos, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo lo calcularía? 18. Cierto, sería 18. Pero en el dibujito sí están 18. ¿Cómo? En el Es que dibujito están- sí están 18. Este No, va de sino 10, que siguió avanzando. este va de 10 en 10. Gráfica. Poner una vez, así. Pero vea que ahí el 5 no está en el 21.
Pero es porque está en 5 metros cada segundos, no por segundo. Ujú, exacto. Listo, entonces, en la parte de la plataforma ustedes van a encontrar, vamos a minimizar esto para que no nos... En la unidad 2 van a encontrar acerca de Gracias. sobre el movimiento en una dimensión, se llama, ¿listo? En la unidad 2. Sí. Hola, señora. Movimiento en una dimensión en la parte 3, porque la parte 2 ya la habíamos visto, ¿listo? Y vimos lo del movimiento, ¿se acuerdan? Que veíamos la diferencia entre posición, ¿se acuerdan ustedes? Trayectoria, Ah, sí, señora. ¿cierto? Y vimos movimiento Yes. rectilíneo uniforme, y ahora vamos a ingresar a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como la palabra lleva uniformemente, significa que va a acelerar a una misma, con una misma velocidad. Entonces, este movimiento se caracteriza por tener una velocidad variable a medida que transcurre el tiempo. ¿Cierto? Chicos, ¿quién está rayando? Hola. No, no fue. ¿Quién está rayando la pantalla? Bueno. Listo, entonces ¿Quién es Caliche? este movimiento Ah, se es Juan, que caracteriza está por rayando. tener una velocidad variable a medida que No, transcurre Juan. el tiempo. Sin embargo, esta Juan. variación ocurre de manera particular, generando una aceleración constante. Por esta razón se Ay. llama uniformemente acelerada. Deja rayar. Chicos, ¿quién está rayando? Caliche. En este tipo de movimiento, un cuerpo que parte desde el reposo incrementará su velocidad a un ritmo que constante, ¿cierto? El ejemplo de la tabla siguiente, por cada segundo que transcurre, el cuerpo aumenta una rapidez de 5 metros por segundo. Entonces, mira Sara. En realidad, si nosotros haríamos una buena gráfica, nos debería quedar, no hacerla por cada 2 segundos, sino por cada segundo, normal, mira. En el tiempo 0, la velocidad va a ser ¿cuánto? 0, ¿cierto? Porque no ha iniciado. Chicos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Sí. Listo. En el tiempo 1, entonces la velocidad va a ser ¿cuánto? 5, porque lleva una rapidez de 5 metros por segundo, ¿cierto? En el tiempo 2, segundo 2, entonces ya va a llevar esos 5 más los 5 anterior, porque recuerden que lleva una rapidez de 5 metros por segundo, es decir, por cada segundo va a aumentar 5 segundos, 5 metros, ¿cierto? Entonces, si yo les digo, en el tiempo 6, ¿cuántos metros llevarán? 30. Ajá. Muy bien. Por lo tanto, el cambio de velocidad durante todo el movimiento es de 5 metros por segundo. Aunque es constante la velocidad, el cambio de la velocidad, entonces la aceleración siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque por cada segundo su aceleración será la misma, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, y la velocidad lo que va es aumentando. Chicos, ¿sí logran ver la diferencia entre velocidad y aceleración? Sí. La aceleración es la misma siempre, la velocidad es la que va aumentando cada segundo, ¿cierto? Pero aumenta ¿cuánto? Lo mismo. Por eso se llama uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se conoce como MRUA. Cuando ustedes consulten en literaturas,
van a encontrar, si encuentran MRUA, es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y qué pasa si es MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Entonces, ahí simplemente la velocidad es constante, ¿cierto? Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad cambia, ¿qué? A medida que transcurre el tiempo. Exacto, va cambiando, pero a una tasa, ¿cómo les digo? Se conoce los metros que cambia por cada segundo, porque es la aceleración la que permanece constante. Entonces, en el tiempo ella va a variar, pero se conoce esa variación, ¿cierto? Listo. Y entonces, la magnitud de la velocidad es una trayectoria en una línea recta. Ya vimos en la gráfica, en la animación anterior, ya vimos que esta gráfica, la gráfica va a ser una línea recta, ¿cierto? Por eso se conoce como rectilíneo. ¿Listo? Juan, borra eso que no se ve bien. Sí, yo no sé quién hizo eso. En la sección anterior se mencionó el comportamiento del movimiento según la dirección de los vectores. Chicos, ¿quién está rayando? De la velocidad y la aceleración, y se concluyó que un móvil, si aumenta su velocidad, acelera. El vector aceleración tiene la misma dirección que el vector velocidad. En caso contrario, si los vectores tienen direcciones opuestas, el móvil se frena. ¿Por qué? Obviamente, para que un carro acelere, la aceleración debe ir en el mismo sentido que la velocidad, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Cómo puedo ver yo en la vida real cuando estos vectores van opuestos? Es decir, llevo una velocidad y resulta que ocurre una aceleración al contrario. ¿Cómo puedo verlo yo en la vida real? Cuando un carro, ¿qué? Retrocede. O desacelera simplemente. ¿Cierto? Llevo una velocidad de menos tanto. Ejemplo, un automóvil va a 80 kilómetros por hora y resulta que lleva una aceleración de menos 10 kilómetros por hora. Eso significa que el carro está desacelerando constantemente, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, si va desacelerando, significa que va a llegar cierto momento en que ya el carro queda con una velocidad cero, ¿cierto que sí? Es decir, el carro se detiene, porque empezó a desacelerar constantemente. Entonces, nosotros tenemos que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. Habían 3. Hola. Sí. Entonces, este triangulito que ustedes ven aquí, ¿lo ven? Sí. Sí, señora. Ese triangulito recibe el nombre de delta, así se llama, delta, y es una variación. Entonces, me dice que delta de B, es decir, la posición inicial menos la final, eso significa delta. Ya estuvo la comida. ¿Escucharon el horno, el pitido del horno? Sí. Listo. Entonces, delta de B significa velocidad inicial, final menos inicial. Me dice que la final es menos 50 kilómetros por hora, es decir, que ese automóvil iba, ¿qué? ¿Acelerando o desacelerando? Espere, ¿delta es la posición inicial o final? Delta de B, ya les voy a explicar. El delta, en este caso, de B significa lo siguiente: velocidad final menos velocidad inicial. O sea, cuando yo encuentro un delta, significa que es algo final menos inicial. Si yo les digo el delta de la temperatura, eso significa que es ¿qué? La temperatura final. Exacto.
Algo Temperatura final menos inicial. ¿Listo? Ujú, sí, señora. Eso significa el delta. Es como una variación. ¿Listo? Entre algo final e inicial. Entonces, el delta de t simplemente son 5 segundos, es decir, es la variación. 0 menos el tiempo que lleva, 5 segundos. Entonces, como se dan cuenta, este automóvil iba desacelerando. Dice que la aceleración final es menos 50, entonces cuando yo encuentro un menos 50 me doy cuenta que ese carro va desacelerando y que la inicial son 0 kilómetros por hora porque obviamente la inicial va a estar en ¿qué? En reposo, ¿sí o no? Ujú. Entonces, lo que se hace es dividir y se encuentra la aceleración. Recuerden que cuando nosotros teníamos algo en horas y segundos, hacíamos la ¿qué? Conversión, ¿sí o no? Sí, Sí. señora. En tiempo no hay delta. Por eso, son 5 segundos. El final menos el inicial. ¿El inicial cuánto era? 0, ¿cierto? Y el final, pues simplemente que por cada 5 segundos va a tener esa velocidad, ¿cierto? Entonces, cuando se hace la conversión de kilómetros a metros y de horas a segundos, se obtiene que el carro llevaba una desaceleración de menos 2,78 metros por hora. Eso si quieren lo pueden hacer por segundos al cuadrado. Recuerden que una aceleración, una velocidad, ¿cómo son las unidades? Metros sobre segundo, ¿cierto? Ujú. Y una aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Ya saben ustedes, bueno, después que entremos de vacaciones, en Semana Santa, vamos a ver caída libre. En la caída libre juega algo muy importante que es la gravedad, ¿cierto? ¿Y ustedes recuerdan cuánto es el valor de la gravedad? Sí, como 9 algo. ¿9 qué? ¿Pero cuáles son las unidades? La gravedad es igual a ¿cuánto? ¿9 qué? 9. 9,8 metros sobre segundo. Y que esa aceleración de la gravedad, eso es una aceleración, ya se dan cuenta porque es una aceleración, porque está ¿al qué? Al cuadrado. Entonces, esto es una aceleración de la gravedad, ¿cierto? Yes. Entonces, esta aceleración obviamente cambia de acuerdo a donde estemos, ¿cierto? Si estamos en la luna hay más o menos gravedad. Menos gravedad, ¿cierto? En alguna literatura se encuentra que la gravedad de la luna es 1/6 de la gravedad de la Tierra, es decir, 9,8 dividido 6 es la gravedad de la luna. En algunas partes se encuentra. Entonces, haciendo la conversión, nosotros tenemos que el automóvil se desplaza hacia la derecha a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Eso significa que si convertimos eso, chicos, hagan la conversión, a ver si sí les da este valor, 13 metros por segundo. ¿Recuerdan ustedes cómo hacíamos la conversión? Sí. Vamos a hacerla entre todos. ¿Les parece? Sí, señora. 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es convertir los kilómetros ¿a qué? A metros. Porque necesitamos una velocidad en metros por segundo, ¿cierto? Ujú. Entonces, 50 kilómetros. 50.000 metros. Y esto por Juan Pablo, necesito que no se me pierda aquí, no había entendido la última vez. Entonces decimos que 1 kilómetro, vamos a convertir, ¿cierto? Sí, señora. Entonces necesito saber cuántos metros tiene 1 kilómetro. ¿Cuántos tiene? 1000. 1000. 1000 metros. Entonces hago la multiplicación y me va a quedar 50 más estos 3 ceros, ¿cierto?
2, 3. Ay, chicos, disculpen eso tan feo. Tranquila, profe. Metros. Sobre. Ah, bueno. Chicos, ya nos quedan como 10 minutos. Hey, faltan más gente, faltan dos. Sí, Carolina. falta Carolina y no sé si Selaine. ¿Quién es la que falta? Naomi, no sé. No, yo estoy acá, profe. Vean. ¿Quién Listo, falta? 50 metros. Ahora vamos a convertir la hora. ¿Se acuerdan que yo les dije que se aprendieran, que eso se usaba mucho? Que la hora era igual a ¿cuánto? A 600 segundos. 3.600 segundos. ¿Alguien está perdido por qué son 3.600 segundos? Una hora. No, señora. ¿Cierto? Una hora tiene ¿cuántos minutos? 60. 60. ¿Y un minuto tiene cuántos segundos? 60. 60, ¿cierto? Entonces, de esa forma tan fácil sale. 33. 6 por 6, 36. 36, le ponen los dos. Y agrego los dos ceros, ¿cierto? De cada uno. Y ahí me da 3.600 segundos. Entonces, en pocas palabras, ahora lo que me queda es una velocidad de 50.000 ¿qué? Metros sobre 3.600 ¿qué? Segundos. Segundos. O sea que para que me quede en metros sobre segundos, Apenas yo entró. necesito hacer la ¿qué? La división, ¿sí o no? Sí, señora. Entonces, ustedes en sus Señora. calculadoras hacen que 50.000 dividido 3.600. 3.600. Y eso me da, ¿cuánto me da eso, muchachos? Háganlo ustedes. 13,8. 13.88 mangos, naranjas, peras, Segundo. metros sobre segundos. Chicos, un número sin unidades es simplemente un número, no es nada. ¿Listo? 13.88 metros sobre segundo. Vamos a ver si nos dio lo mismo que dio el ejercicio. ¿Cuánto dice el ejercicio? 13.39. 39. ¿Cierto? Dio aproximado. Listo. Entonces, ese auto llevaba una velocidad de 13. Yo confío en lo que nos dio a nosotros. .88. Esa era la velocidad del carro. De esa forma se convierte, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, en este caso, este auto dice que iba aumentando su velocidad cada ¿cuánto? Cada 5 ¿qué? Segundos. Cada Segundos. 5 segundos. Entonces, vamos a ver cómo obtenemos ese número. Pero recuerden que como iba en desaceleración, esto es menos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Listo. 5 segundos. Ahora vamos a ver de dónde salió ese número. 5 segundos. Vamos a ver. Entonces tenemos menos 13.88 metros sobre segundos, y eso sobre 5 segundos, ¿sí o no? Vamos a ver de dónde es que sale ese segundo al cuadrado. Hay dos hermosos segundos. ¿Cierto? Entonces, aquí aplicamos la famosa ley de la oreja. ¿Se acuerdan ustedes? Ah, Sí, señora. sí. Este por este sobre este por este. ¿Sí ven? Entonces me queda menos 13, ay no, es imposible. Menos 13.88 metros, ¿cierto? Con este metro de acá, sobre 5, y aquí hay un 1 imaginario, ¿cierto? 5 por 1, 5. 5. Y multiplico las unidades, segundo por segundo. ¿Cuánto me da? Segundo al cuadrado. Muy bien, segundo al cuadrado. De ahí salió ese segundo. Ahora, si ustedes hacen esa división, les va a quedar algo negativo, ¿cierto? Ujú. ¿Cuánto da, muchachos?
¿Cuánto da eso? Menos 2,77. Muy bien. 77 metros sobre segundo a la 2. ¡Tarán! Y nos dio lo mismo que a eso, ¿cierto? Ah, perfecto. Chicos, hasta el momento, ¿alguna duda, inquietud? No. No, señora. ¿Listo? Sí, señora. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bonito, cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, ya nosotros sabemos eso. Bueno, ya tienen la velocidad, la aceleración, que es velocidad sobre tiempo. Entonces, por acá encontramos algo que es la ecuación del movimiento o de la posición, la que describe la posición. Dice, la ecuación que describe la posición es una función cuadrática respecto a la variable tiempo. Su expresión es la siguiente. X es igual a X sub 0. Cuando ustedes encuentran un X sub 0 no significa que eso sea 0, sino que esto es la posición inicial. ¿Listo? O sea, posición inicial por velocidad inicial que multiplica ¿a quién? ¿A quién? Al tiempo. Al tiempo, más un medio de ¿quién? ¿Quién es A? Aceleración. Muy bien, de la aceleración por el tiempo ¿al qué? Al cuadrado. Cuadrado. Al cuadrado, muy bien. Entonces, esa es la función que describe la posición de una partícula, de un auto, de un objeto, de algo que se esté moviendo. Esto me va a decir la posición. Ahora, esta posición, las unidades son ¿en qué? En metros, Metros. en centímetros, ¿cierto? ¿Por qué saben ustedes eso? ¿Por qué saben eso? ¿Qué debe dar en metros? Porque es la que... No, es la cosita, bueno, sí. Es la que define la posición. Y Posición. generalmente una posición o una distancia no está dada ni en metros por segundo, ni en segundos, sino en ¿qué? Kilómetros, metros, ¿cierto? Centímetros. Algo que define una distancia. Ahora vamos a ver por qué es que eso da en metros. X es igual a X sub 0 más B sub 0 por T más un medio de A por T a la 2. ¿Cierto? Muchachos, les digo que eso hay que aprendérselo. Mentira, yo me la tuve que aprender. Listo. Entonces, vamos a ver por qué dan metros. Generalmente, ¿cuánto es la posición inicial? 0. Pero, ¿Cierto? No. 0 o simplemente, no, es que él arrancó a partir de la posición metro igual a 5, por ejemplo, a partir de los 5 metros, ¿cierto? Simplemente define la posición inicial, no necesariamente tiene que ser 0. Ah, ¿Listo? ¿Me hago Sí, entender? señora. Sí, entonces la señora. otra es la velocidad inicial. Exacto. Entonces, nosotros simplemente vamos a ver las unidades. ¿Por qué es que esto es igual a 0? A metros. Porque esto, digamos que estos son metros. Entonces, X sub 0 es una posición, entonces va a ser igual a metros, ¿sí o no? La Ajá. velocidad generalmente, ¿en qué unidades está? En metros Metros por por segundo. segundo, ¿cierto? Y el tiempo generalmente está ¿en qué? Segundos. Segundos. Más un medio. La aceleración generalmente ¿en qué unidades está?
Metros por segundo al cuadrado. Muy bien, metros por segundo al cuadrado. ¿Y el tiempo está en qué? Segundo. En Ay, solo vemos 3. A verlo. ¿Qué pasó? Y ahí sí entra Samuel. Ah, Ahí sí entra Samuel. ¿Verdad? Ahorita Samuel no estaba. no. Chicos, ya estamos todos. Estamos todos. Él era el que faltaba. Sí, entró a las 9:30. Entonces entró. Me falta mucho. Chicos, Que después no nos queda. Señora. estamos todos. Ya. Sí, Listo, vamos a no, terminar esto. Ay, a mí se me perdió. Listo. Entonces, el tiempo generalmente es en segundos y aquí está el cuadrado. Ahora, vamos a ver. Dice que como esto es una igualdad, todo esto que está acá debe ser igual a esto que está acá, ¿cierto que sí? Sí, señora. Entonces, metros más. Este segundo con este segundo lo puedo cancelar. Uno está multiplicando, otro está dividiendo, ¿sí o no? Ujú. Me queda metros. Listo. Hasta aquí vamos bien. Aquí me queda un medio. Un medio. Y ahora, este segundo al cuadrado. ¿Con este segundo al cuadrado lo puedo cancelar? Muy bien. Entonces, esto va a ser un medio de metros. Ahora, ¿estos son suma o multiplicaciones? Suma. Sumas. Entonces, como es una suma, metros va a ser igual a cualquier número, ¿cierto? Sería 2m más un medio de m, y esto obviamente esto va a ser un número, entonces va a ser igual metros igual a metros. Es decir, lo que queríamos comprobar es que las unidades fueran iguales, ¿cierto? Que si esto acá estaba en metros, si esto era metros, las unidades de acá debían de quedar ¿en cuánto? En Metros. metros. Y ya comprobamos que si nosotros tenemos una posición inicial, una velocidad, un tiempo, una aceleración, vamos a obtener la posición del ¿qué? Del vehículo, Del de lo que vehículo, sea, del ¿cierto? objeto. Del objeto. Entonces, la ecuación que se utiliza para encontrar o que describe la posición de un objeto, de un automóvil, de lo que sea, es esta formulita. ¿Listo? Sí, señora. Chicos, ¿se acuerdan de esta ecuación? Eso es de funciones. Ese es para calcular la pendiente. Pero ya, muchachos, eso era lo que yo quería que a ustedes les quedara claro. Esto que acabamos de ver. Movimiento uniformemente acelerado, la función que describe la posición y cuál era la diferencia con el movimiento uniformemente. Con el movimiento uniforme ya vemos que es la aceleración, ¿cierto?
¿Qué? ¿Qué está diciendo Juan Pablo? Listo, muchachos, ¿hasta acá alguna duda? No, señora. Todo claro. Como el Sí, agua. señora. Sí, señora. Listo, entonces les voy a mandar también una actividad sobre este tema que acabamos de ver. Y bueno, esto era todo, muchachos. Ya ganamos física. Sí, ya ganaron física. Listo, muchachos. Sí, señora. Bueno, que Dios los bendiga. Ya saben que cualquier duda o inquietud, de igual forma las clases quedan grabadas, cualquier cosa se pueden comunicar con su director de grupo para que él se comunique conmigo. Y bueno, estamos para servir, muchachos.